Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Vamos a dar principio en esta hora del servicio a nuestro Dios, ¿verdad? En este día hemos dispuesto, ¿verdad?, el tener un momento de oración. Y así les invito, hermanos, que abramos nuestras sagradas escrituras allá en la epístola a los Colosenses, capítulo 1. Me interesó mucho este versículo, hermanos. Nuestro hermano pastor, ¿verdad?, nos hablaba acerca de consiervo Epafras, ¿verdad? Y me gustó mucho lo que nos hablaban, hermanos. Es interesante el escuchar estas palabras, ¿verdad?, de nuestros hermanos que siempre, ¿verdad?, buscaban el tener una comunión con Dios, y eso es lo que hemos venido a hacer nosotros en esta noche, a pedir, ¿verdad?, que Dios siempre esté con nosotros, nos dé de su gracia, de su amor, de su sabiduría. Y lo vamos a leer, hermano. Quiero leerlo todo junto, del versículo 1 al versículo 14, hermanos, en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 14. Y la palabra de nuestro Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, hermanos. Qué hermosa epístola, hermanos, aquí nuestro hermano Pablo, ¿verdad? Dice el contexto aquí, Pablo pide que Dios le conceda sabiduría, hermanos. Ya hemos venido este día, hermanos, este tiempo no es en vano, sino que de lo contrario cada día nos fortalecemos. Así como cuando vamos a un restaurante, ¿verdad? La comida está rica, está deliciosa. Y creo que en esta noche hemos venido a un buen restaurante, hermanos, a deleitarnos, a fortalecer nuestro espíritu, para que así estemos, hermanos, dice aquí en el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, hermanos. Si perseveramos, hermanos, y seguimos caminando como Dios quiere, algún día, hermanos, vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, celebrando las bodas del Cordero, hermano, porque eso hemos venido. Estamos huyendo del pecado, de la inmundicia, no es porque seamos buenos, estamos aquí, sino porque reconocemos que aún le fallamos a Dios y que necesitamos cada día de la presencia de nuestro Dios. Así les invito que estemos unos momentos en oración y así estaremos iniciando este servicio. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te doy una vez más, Padre, por la oportunidad, por el privilegio que tú me das de estar aquí en este lugar, Señor, donde nos hemos dispuesto para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu santo y bendito nombre, Padre. En esta hora estoy aquí reunido juntamente con mis hermanos, Padre, para, Señor, tener una experiencia, Señor, contigo, para poder tener unos momentos de comunión, Señor, para poder platicar, Señor, como pueblo, como iglesia, Señor, todos juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentido, Padre Celestial. Yo te ruego y te pido, Señor, que tú perdones toda falta, todo pecado, toda inmundicia, Señor, todo mal pensamiento que ha salido de nuestra mente y de nuestro corazón, oh Padre,
porque en todo momento de nuestra vida te fallamos, oh Señor Jesucristo. Por eso es que estamos aquí, porque reconocemos que sin ti nada somos, Padre bendito. Reconocemos, Padre, que ha sido por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que estamos aquí parados de pie, Señor. Y es por eso que venimos, oh Señor, para darte toda la gloria, para darte toda la honra, la adoración que tú te mereces, oh Dios mío. Porque, Señor, ¿a quién iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, tienes palabras de consolación para nuestra alma, para nuestra vida, Padre? Tú nos rescataste, Señor, del lago cenagoso donde nos encontrábamos, Señor. Nos rescataste de esa inmundicia, de esa pudrición, Padre, y nos has puesto en lugares celestiales. Dice tu palabra que nos has hecho reyes y sacerdotes para la honra y gloria de tu nombre, Señor. No estamos aquí. Te adoramos, Señor. Te damos toda la honra, Padre, toda la gloria, Señor, toda la alabanza, Padre, en esta hermosa noche, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Padre Santo. Para siempre es tu misericordia. Jesús está aquí. Su presencia siento en mí. Dale honra.
Aleluya.
También estamos saludando a todos los que están sintonizando a través de este medio. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Gloria a Dios. Y qué bonito, hermano, es alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia de Dios? El Señor, hermano, se mueve, Dios, cuando nosotros le damos, abrimos nuestro corazón delante de su presencia. Amén. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, gloria a Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Amén. Gloria a Dios, estamos estudiando, gloria a Dios, la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Amén. Y lo voy a leer, hermano, bajo el tema la autoridad de las Escrituras. Lo repito una vez más, la autoridad de las Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Te damos honra y te damos gloria, Dios mío, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú lo dijiste, Padre mío. Yo me voy a ir, no los voy a dejar huérfanos, yo les mandaré al Consolador, Señor. Y Señor, fiel es tu promesa, Dios mío, porque podemos sentir tu presencia a través de tu Espíritu. Gracias, Señor. En esta noche, Padre mío, Señor, vamos a seguir hablando, Padre mío, de tu palabra, Dios del cielo, Señor. Reconozco como siempre mi insuficiencia delante de ti, Señor. Padre mío, pido, Dios, que tú hables, Señor, a través de mis labios, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo, quien vive y reina para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano, pueden tomar sus asientos unos momentos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. En el tema anterior, hermano, estudiamos la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuándo sabemos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Nuestro siguiente paso es, ¿qué nos enseña la palabra del Señor? Amén. Y eso, hermano, lo vamos a estar viendo en esta noche, quizá no todo, hermano, porque las principales enseñanzas de las Escrituras en cuanto a sí misma se pueden clasificar en 4 características. Amén. Número 1, la autoridad de las Escrituras, la claridad de las Escrituras, la necesidad de la Escritura y la suficiencia de la Escritura. Amén. En esta noche solamente vamos a poder ver la autoridad de las Escrituras. Amén. Gloria al Señor. Con respecto, hermano, a esa característica, hermano, la mayoría de los cristianos estamos de acuerdo, gloria a Dios, que la Biblia, que la palabra, hermano, son palabras de Dios. Amén. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Pero, ¿en qué sentido la Escritura afirma ser nuestra autoridad? Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo nos persuademos de que las afirmaciones de la Biblia en cuanto a ser la palabra de Dios son verdad? Son verdad, hermanos, porque fueron inspiradas por Dios mismo. Fueron inspiradas, hermanos, por el Espíritu Santo, hermano, a sus siervos, los profetas y a todos los escritores, hermano, que Dios quiso usar, hermano, para que su palabra, hermano, esté en esta Biblia. Gloria a Dios. Como decíamos anteriormente, hermano, la palabra de Dios, hermano, está aquí. Amén. Cuando nosotros tenemos alguna pregunta, cuando nosotros queremos
no estamos usando otra cosa que no sea la Biblia, hermanos, porque son palabras de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. La Escritura afirma ser nuestra autoridad. ¿Por qué? Porque son palabras de Dios. Amén. La autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios mismo. Amén. No sé si ustedes estén de acuerdo. Gloria a Dios. Hay muchas evidencias en la Biblia de que todas las palabras escritas en ella son palabras de Dios. Así como las palabras escritas que escribieron los hombres. En el Antiguo Testamento dice muchas veces, dijo Dios, o así dice el Señor. ¿Sí ha leído su Biblia, hermanos? Cuando el Señor habla, hermanos, y dice, diles, dice el Señor así. O dijo Dios así. Gloria a Dios. Esta frase, hermanos, se había reconocido como la frase, así dice el rey. Y que se usaba como un prefacio en los edictos de un rey y a sus súbditos. Edicto que no se podía cuestionar o poner en duda, sino que simplemente había que obedecer. ¿Por qué? Porque así dice ¿quién? El rey. Porque así lo mandaba el rey. Todo lo que él quería o lo que se tenía que hacer, lo mandaba. Daba la orden. Y dice el rey de esta manera, dice el rey que ahora se tienen que reunir a tal lugar. Porque son palabras del rey y nadie podía decir nada, sino que todos tenían que obedecer. Amén. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Así que cuando los profetas dicen, así dice el Señor, están afirmando ser los mensajeros del Rey soberano de Israel, del Rey soberano, hermano, de su pueblo, del Rey soberano, hermano, de cada uno de nosotros que ahora hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es decir, Dios mismo. Y están afirmando que sus palabras son absolutamente palabras autoritativas. Son palabras de autoridad. Cuando el profeta habla en el nombre del Señor, quiere decir que todas las palabras que ellos decían tenía que ser de Dios. De lo contrario sería un falso profeta. Amén. Cuando la palabra, hermano, dicha por el Señor, hermano, se cumplía, es que era palabra de Dios. Y la palabra que decían y no se cumplía es que no era palabra de Dios. Y eso quiere decir que era un falso profeta. Porque porque el Señor no había hablado, porque el Señor no había dicho lo que se tenía que decir. Gloria al Señor. Veamos, hermano, lo que dice Deuteronomios, capítulo 18, versículo 18. Gloria al Señor. Voy a estar dando esos ejemplos, gloria a Dios, para que nosotros vayamos viendo, gloria a Dios, que cuando el Señor habla, es porque habla, es porque se tenía que obedecer. Dice la palabra del Señor: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Amén. Gloria a Dios. Mas cualquiera que no
de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, ¿qué dice? El tal morirá. Amén. Gloria a Dios, porque son palabras de Dios. Lo que el Señor mande a decir es lo que se tiene que decir. Tenemos que tener mucho cuidado, gloria al Señor. Cuando el Señor, hermano, mande hacer algo. Si el Señor, hermano, es como a hoy en día, si el Señor nos manda a hacer algo, es mejor obedecerle. Como dice un dicho, no nos hagamos de la vista gorda. Si el Señor nos manda a decir algo a alguien, o si el Señor nos manda a predicar su palabra a alguien, es necesario hacerlo, porque el Señor lo ha mandado. Gloria a Dios. Otro ejemplo, hermanos, Dios le dice a Jeremías que escriba el mensaje que debe de decir. Está en Jeremías 36, 1 y 2, y dice así: aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. ¿Quién es el que está mandando? ¿Quién es el que está ordenando? Dios es la que le está ordenando. Gloria al Señor. Y escribe en el libro. Amén. Escribe en el rollo lo que tú le vas a decir a mi pueblo. Lo que tú le vas a decir, lo que tienen que escuchar. El Señor manda y el siervo obedece. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. En el 37, versículo 6 de Jeremías, palabra de Dios para todos, dice: entonces vino mensaje del Señor al profeta Jeremías diciendo: esto dice el Señor, Dios de Israel, dígale al rey de Judá que los mandó a consultarme. El ejército del faraón que salió para ayudarnos se va a regresar a Egipto. Veamos, hermano, cómo el Señor tiene el control total de todo. Díganles a las personas que mandaron a consultarme, así dice el Señor. Son palabras de Dios. Esto va a suceder, esto va a acontecer. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, todo lo que el profeta decía en el nombre de Dios, Dios lo decía, porque son sus palabras. En Ageo capítulo 1, versículo 12, en palabras de Dios para todos dice: entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadak, y el resto del pueblo obedecieron lo que el Señor, su Dios, o sea, lo que el Señor había dicho por medio del profeta Ageo. El pueblo
sintió respeto y temor ante el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Ellos escucharon, ellos estaban atentos lo que el Señor decía a través de su siervo. Gloria a Dios. Estaban atentos a la palabra de Dios, hermano, y cuando escucharon la palabra de Dios, ellos lloraban. Gloria al Señor. Ellos obedecían. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, lloramos cuando escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, obedecemos cuando el Señor habla su palabra? Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Hace rato venía en mi mente muchas cosas, pero también le decía al Señor, gracias por tu grande misericordia, por tu grande amor, porque a pesar de todo, tú estás con nosotros. No sabemos qué será el día de mañana. No sabemos qué nos repara el día de mañana. Pero lo importante es que nosotros tenemos que estar obedeciendo la palabra de Dios. El Señor, hermano, nos manda cada día que nosotros tenemos que prepararnos cada día más y más. El Señor, hermano, nos manda a que nosotros, hermano, debemos gozarnos en su presencia. Ciertamente hay necesidades, hay tantas cosas, hermano, que nosotros anhelamos y que nosotros deseamos, pero es más importante, hermanos, ser obedientes a la palabra del Señor. No sé, hermanos, si ustedes estén de acuerdo. Gloria a Dios. En el Nuevo Testamento, hermano, el Señor le dice al apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Amén. El Señor, hermano, aquí vemos que el Señor estaba ordenando al apóstol a escribir las cosas que el Señor quería decir a su pueblo. Amén. Y hasta el día de hoy, hermanos, nosotros estamos viendo, hermanos, si nosotros estudiamos, hermano, la Biblia, en Apocalipsis, hermano, hay tantas cosas que nosotros podemos, hermano, conocer. Gloria a Dios. En Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién está ordenando, hermanos, a escribir? El Señor está ordenando. El Señor, hermano, está hablando. La palabra de Dios, hermano, no fue escrita solamente porque a alguien se le ocurrió escribir, sino la Biblia, hermano, fue escrita, hermano, porque el Señor lo estaba ordenando. Gloria a Dios. También, hermano, podemos ver, hermano, que Pablo había reconocido las cosas escritas por él y decía que eran mandamientos de Dios. Veamos lo que dice 1 de Corintios capítulo 14, versículo 37. Gloria a Dios. Si alguno se cree profeta o espiritual, primero, o sea, eso yo ya me lo estoy inventando. Primero
que todo lo que él escribía en las epístolas eran palabras del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice, y fueron reconocidas como tales por los creyentes. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad la palabra de Dios, el cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Cuando ellos, hermano, cuando Pablo, hermano, les predicó la palabra de Dios, él mismo lo decía, son palabras de Dios. Amén. Son palabras de Dios, hermano, y los creyentes, hermano, la obedecían. Gloria a Dios. Veamos, hermano, cómo Dios es bueno. Pedro, hermano, el apóstol, también, hermano, proclamó con certeza las escrituras y hacer caso a la inalterable y cierta palabra de Dios. Veamos lo que dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 al 21. Gloria al Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Amén. Nadie, hermano, se atrevió, hermano, a escribir algo si es que no eran inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. El Espíritu Santo, gloria a Dios, hace un trabajo extraordinario en la vida de sus hijos. Aleluya. Gloria a Dios. Y es necesario, hermano, que nosotros pongamos atención, hermano, lo que el Espíritu Santo quiere. Es por eso, hermano, que nosotros, es necesario que en cada servicio, que en cada culto a Dios, nosotros le demos la libertad al Espíritu Santo y podemos ser llenos. Y el Señor, hermano, nos va a enseñar tantas cosas que nosotros estamos ignorando. Gloria a Dios. El Señor, hermano, va a obrar de muchas maneras. Juan también reconoció que sus enseñanzas provenían de Dios. Y rechazarlas era como rechazar a Dios mismo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. El que conoce a Dios nos oye, porque son palabras de Dios. El que no conoce a Dios, es más, ni le interesa. Gloria a Dios. Pero tenemos nosotros el privilegio de conocer al Señor. Tanto los escritores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento afirman la autoridad e inspiración verbal de las Sagradas Escrituras. Amén. Ellos estaban afirmando la autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad? Es Dios mismo. Nuestra autoridad, hermanos, es Dios.
que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos obedecemos la palabra de Dios? Si no lo hemos hecho, es necesario. Es necesario, hermanos, obedecer la palabra de Dios cada día más y más. Así que creer o desobedecer algo que el profeta decía era no creer o desobedecer a Dios mismo. Gloria a Dios. Veamos lo que dice 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor viene muy pronto. Viene muy pronto, hermanos. Se están viendo tantas cosas que están pasando. Y es necesario, hermanos, nosotros afirmar nuestra fe y guardar la palabra de Dios. Sobre todo, hermano, obedecerla. Porque el Señor, hermano, está muy pronto para nosotros. De un momento a otro el Señor va a venir con nosotros. Y es necesario que nosotros estemos listos. Es lamentable, hermano, que en estos tiempos, cuando más uno debe de acercarse a Dios, mucha gente que ha creído se están alejando, están desobedeciendo, están haciendo como lo que dice locamente has hecho. No guardaste la palabra de Dios, no obedeces la palabra de Dios, no te acercas más a la palabra del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Aprovechando, yo les animo a cada uno de ustedes que nos acerquemos, que cuidemos más nuestra salvación en estos días. El Señor viene muy pronto. Gloria a Dios. Jesús reprende a sus discípulos por no creer en las Escrituras. Lucas 24, 25, en la Nueva Traducción Viviente dice: entonces Jesús les dijo: ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Gloria a Dios. ¿Qué palabras tan fuertes? Y todo eso, al estar meditando, al estar viendo, nos hacen recapacitar de muchas cosas. ¿Cuántos creemos en la palabra del Señor? Amén. Si nosotros creemos en la palabra del Señor, hermano, ¿por qué nos cuesta hacer su voluntad? ¿Por qué nos cuesta, hermanos, a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios? ¿Por qué nos cuesta venir a la iglesia? ¿Por qué nos cuesta abrir nuestro corazón delante
el Señor puede hacer en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Va a haber cambio de vida, cambio de carácter, cambio de todo. Cuando nosotros, hermano, adoramos a Dios y levantamos nuestras manos, hermano, el Señor nos está levantando, el Señor nos viene cambiando más y más. Le damos la honra y la gloria al Señor. Cada uno de nosotros debemos de guardar y obedecer la palabra de Dios. Juan 15:20, palabra de Dios para todo. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñan. Si solo no obedecer a los escritos, veamos, hermano, algo que me impactó algo. Si tan solo no obedecer a los escritos de Pablo era exponerse uno mismo a la disciplina eclesiástica. Veamos lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Gloria a Dios. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Si nosotros leemos el contexto, hermano, desde el versículo 1, hermano, está hablando, hermano, está dando varios mandamientos. Está escribiendo, hermano, varios mandamientos. Y una de ellas, hermano, está diciendo, no se junten con gente ociosa. Y otro de los mandamientos están diciendo, oren por nosotros, para que la palabra de Dios sea extendida más y más. Y otro de los mandamientos está diciendo, hermano, que tienen que trabajar. Y Él les dice, cuando nosotros estuvimos allá, yo siempre pagaba mi comida, no tuve necesidad de nada, siempre pagaba porque yo trabajaba. Amén. Y lo que está diciendo, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice, a este señalando. Y no os juntéis con él para que se avergüence. Amén. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 2 al 3, palabras de Dios para todos, dice, la segunda vez que los visité, les hice una advertencia a los que pecaban y a todos los demás. Ahora que estoy lejos de ustedes, les advierto lo mismo otra vez. Ninguno de los que pecan podrá evitar el castigo. Lo haré porque ustedes están buscando una prueba de que Cristo habla a través de mí. Cristo no es débil en su trato con ustedes, es muy poderoso. Amén. Gloria al Señor. Y apenas, hermanos, nos estaban hablando, gloria al Señor, que nosotros no debemos de seguir pecando. No solamente cuando vamos a tomar Santa Cena nos vamos a portar de lo mejor, sino que debe de ser todo el tiempo. Porque el Señor, hermano, Él no es débil en su trato. Él es poderoso. Amén. Amén. El Señor, hermano, habla a su pueblo. ¿Cuántos escuchamos que el Señor habla a su pueblo? Amén. Si nosotros estamos escuchando que el Señor habla a su pueblo, entonces, hermano, debemos de dejar de pecar. Debemos, hermano, de esforzarnos a vivir una vida agradable delante de sus ojos. Bendito sea el Señor. Ya. Incluyendo
castigo de Dios. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 38. Palabra de Dios para todos, dice: pero si no lo reconoce así, entonces Dios tampoco lo reconocerá a él. Gloria a Dios. Pero Dios se deleita cuando alguien respeta su palabra. Isaías 66:2. Le damos la honra y la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. En la traducción Dios habla hoy, dice: yo mismo hice todas estas cosas, y así empezaron a existir. Yo, el Señor, lo afirmo. El hombre en quien yo me fijo, es el pobre y afligido que respeta, ¿qué? Mi palabra. Amén. El que respeta mi palabra, porque son mandamientos de Él. Si nosotros queremos, hermano, que el Señor se fije cada día más y más de nosotros, hermano, que nos cuesta bastante, hermanos, porque si nos cuesta. O dígame, ¿usted guarda su palabra fácilmente? Vayamos. Pero Dios, hermano, en su misericordia es bueno, hermano, y nosotros tenemos que esforzarnos a guardar su palabra, para que el Señor nos trate bien, hermano, en el día del juicio. Amén. Le decimos la honra y la gloria al Señor. Palabras fuertes, gloria a Dios, que en verdad son fuertes. Pero si nosotros queremos que el Señor se fije en nosotros, tenemos que ser humildes y sencillos de corazón. Amén. Gloria a Dios. La Escritura, otro punto muy importante, la Escritura afirma ser nuestra autoridad por la veracidad de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Veracidad es la cualidad de lo que es verdadero o veraz y está conforme a la verdad. Esto quiere decir que Dios no puede mentir ni hablar falsedades. La esencia de la autoridad de la Biblia es su capacidad para impulsarnos a creer y obedecerla, y hacer que tal creencia y obediencia sean equivalentes a creer y a obedecer a Dios mismo. El Señor, hermano, no habla falsedades. El Señor, hermano, habla verdad. Y aún, hermano, todo lo que el Señor promete lo cumple. Y nosotros, cada uno de nosotros, hermanos, hemos visto, gloria al Señor, la velocidad, hermano, del Señor. Hemos visto, hermano, cómo el Señor, hermano, cuando nos dice algo, cuando nos promete algo, no nos cumple. Gloria a Dios. Una de ellas, hermano, más grande, hermano, gloria al Señor, que cuando el Señor dijo: yo me voy a ir y no los voy a dejar solos, yo les voy a mandar al Consolador para que Él esté con vosotros todos los días. Y dígame si no es cierto. ¿Quién lo dijo? Dios. Bendito sea su nombre.
conozca la verdad que enseña como servidor a Dios. La meta es que tengan la esperanza de vida eterna que Dios prometió desde antes de que el tiempo existiera. Y Él no miente. Dios mostró esa vida al mundo en el momento apropiado y la dio a conocer a través del mensaje que me encargó anunciar. Hago este trabajo por mandato de Dios nuestro Salvador, mi verdadero hijo en la fe, que compartimos que la paz y las bendiciones de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador estén siempre contigo. Amén. Está hablando, hermanos, gloria al Señor, de la veracidad, hermanos, de la palabra. Gloria al Señor. Está hablando, hermano, que Dios no miente, debido a que Dios es un Dios que no puede decir mentiras. Siempre se puede confirmar en sus palabras, puesto que toda la Biblia fue dicha por Dios. Toda la Biblia debe de ser no mentirosa, tal como Dios mismo. Por lo tanto, no puede haber falsedad en la Biblia. Gloria al Señor. Lo que está escrito, hermano, en las Sagradas Escrituras, hermano, es la palabra de Dios. Y es verdad. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. El autor de Hebreos, hermanos, habla de dos cosas que nos dan confianza, a los que cada uno de nosotros podemos refugiarnos. En Hebreos capítulo 6, versículo 18, yo le voy a dar lectura en palabras de Dios para todos. Dice, hay dos cosas imposibles. Escucha, hermano. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Quiere decir, hermano, que lo que Dios promete, Él la cumple. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos refugiamos en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Amén. Nosotros, hermanos, hemos confiado en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y si nosotros somos fieles, gloria al Señor, vamos a estar un día con Él, no solo un día, sino por la eternidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y porque nosotros confiamos, aquí estamos. Amén. Lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros no estamos perdiendo el tiempo, como muchos dicen. Aquí estamos, hermano, porque estamos creyendo en la palabra de Dios, puesto que las palabras de la Biblia son palabras de Dios, y puesto que Dios no puede mentir ni hablar falsamente, es correcto decir que no hay falsedad ni error en ninguna parte de su palabra. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Ya estamos terminando, hermano, no se me desespere. Falta una hora más. Es cierto. El salmista, hermano, afirma de la siguiente manera. Salmos capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Gloria al Señor. Son palabras limpias, son perfectas. Gloria al Señor. Es refinado.
y da seguridad a los que le buscan. Amén. La palabra de Dios es perfecta. No hay ningún error. No hay ninguna falsedad. Gloria al Señor. Y nos dan seguridad a los que nosotros buscamos el refugio. Es muy importante, hermanos, darnos cuenta de que la forma final en que la Biblia es autoritativa es su forma escrita. Como vimos en el tema anterior, las palabras de Dios fueron escritas en 2 tablas de piedra por el dedo de Dios. Después de eso, Moisés las depositó en el arca del pacto. Más adelante, Dios ordenó a Moisés y a los profetas, después de que escribieran sus palabras en un libro. Pablo dijo que las palabras de Dios son inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Veamos, hermano, cómo Dios tiene el control total de todo. Nos ponemos de pie, hermanos, en esta noche. Hermanos, yo les invito a seguir adelante, a seguir esforzándonos cada día en guardar su palabra. Cerramos nuestros ojos. Padre amado que estás en el reino de los cielos, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has hablado, Señor, a nuestra vida. Tú has hablado, Señor, a mi vida, Padre. Y entiendo, Dios de la gloria, que tu palabra es verdad. Padre, perdona nuestras faltas. Perdona, Dios mío, Señor, por descuidarnos, Padre Santo, del mandamiento que tú nos das a través de tu palabra. Y ayúdanos, Señor Jesús. Ten piedad, Dios. Ten misericordia, Dios del cielo y de la tierra. Perdona, Dios mío, Señor, nuestro descuido al no leerla. Bien decía, Padre mío, tu palabra, escudriñar las Escrituras, porque tal pareces que en ella encontrarás la vida eterna. Y ahora que nos damos cuenta, Dios mío, es cierto. Padre, gracias. Te adoramos y te bendecimos, porque tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros, Padre. Te pido, Dios mío, Señor, por aquellos, Dios de la gloria, que se han descuidado, por aquellos, Dios mío, Señor, que le han dado la espalda a tu palabra, Dios. Quebrántalos, redargúyelos, Dios mío, Señor, y permite, Padre mío, que ellos puedan volver al conocimiento de tu palabra, al conocimiento de tu verdad, Padre. Te lo pido, Dios mío, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, recibe toda la honra, recibe toda la gloria, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Padre, porque tú eres bueno. Vamos a salir, Señor, de este lugar, Señor. Así como tú nos trajiste con bien, Padre, llévanos a nuestros hogares. Guárdanos, Padre Santo, en el hueco de tu mano, Dios mío. Y no nos dejes ni a diestra ni a siniestra. Guíanos, Padre mío, Señor, por los caminos, Padre, que tú quieres que andemos, Padre Santo. Y permite, Dios de la gloria, Señor, que el día sábado, una vez más, estemos en este lugar, alabando y glorificando tu santo y bello nombre. Ahora, Padre mío, Señor, te pido por aquellos que no pudieron venir y que teniendo el tiempo, Señor, no lo hicieron. Redargúyelos, quebrántalos,
y ayúdales, Padre mío. No conocemos la situación que están pasando, pero pedimos que tú los ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu repose con cada uno de los presentes y ausentes en el nombre de Jesús. Amén y amén.